buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el diputado nacional, en este caso de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Siempre en las entrevistas que realizo hacemos un balance un poco por la situación de COVID que estamos teniendo aquí en la provincia de Almería, también un poco general, nacional. Es verdad que en Almería hoy han sido 38 contagiados más, eso sí, no tenemos ningún hospitalizado en la jornada de hoy, ningún UCI, ningún fallecido. Parece que salimos de esta quinta ola, Miguel Ángel, pero todavía nos queda un poquito. Estamos en nivel 1, no bajamos a nivel 0 como otras provincias andaluzas. Mucho sentido común todavía pedirle a la ciudadanía. Sí, efectivamente, no baja la guardia. Felicita a los sanitarios por el trabajo heroico que han realizado durante la pandemia y seguir manteniendo las medidas de seguridad, protección, mascarilla, distancia y mucha prevención porque, bueno, hemos visto que el virus mata, es una pandemia que no esperábamos, insólita y bueno, se ha puesto de relieve la necesidad de tener un sentido de comunidad, la importancia de los servicios públicos y la necesidad de cuidarnos, de que hay cuestiones en la vida que son más importantes que otros elementos que quizás antes valorábamos más y que, bueno, esta pandemia nos sitúa ante la realidad y nos hace ver que es fundamental los servicios públicos, la sanidad, el cuidado y el valorar la vida y disfrutar de la vida, porque fueron muchas las personas que se quedaron atrás en España y en el conjunto de la humanidad. Sí me gustaría que, llegado a este punto, por la situación, porque la vacuna se ha visto, se ha puesto encima de la mesa como que ha sido verdaderamente lo que ha parado el tema de los contagios, y todavía hay ciudadanos que todavía piensan que la vacuna no es esa solución. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Porque también ha habido muchas que han negado al principio, pero al final, cuando ya estaban en el final, porque veían que se morían y se han muerto finalmente, decían que no, que era la solución. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Bueno, que crean en la ciencia, que crean en la investigación y que, bueno, la vacuna se ha demostrado efectiva, tanto para limitar el contagio como para proteger, ¿no? La vacuna no evita que te puedas contagiar, pero te puede salvar la vida. Y por tanto, España tiene unas tasas de vacunación muy altas. Hay menos reticencia que en otros países de la Unión Europea. Y bueno, yo aconsejaría que se vacunan, si no lo hacen por ellos, que lo hagan por la familia, por los amigos, porque es importante. Miguel Ángel, en la jornada de hoy, agenda maratoniana la que has tenido en la provincia de Almería, reuniones con el Partido Comunista de Almería, en este caso también has visitado la central térmica de Carbonera, has tenido también una reunión esta tarde con los ecologistas. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el objetivo de tu visita? ¿Qué querías recabar de información en la jornada de hoy? Sí, bueno, nosotros en el Congreso de los Diputados normalmente hay 4 semanas con pleno, tenemos actividad parlamentaria en Madrid y posteriormente a las 4 semanas suele haber una semana de trabajo en territorio. Yo hace rato ya que los compañeros de Almería me pidieron una visita, de hecho la teníamos planificada desde hace un mes y bueno, que queríamos tratar distintos temas como la situación de Palomares, la situación de los trabajadores y trabajadoras de la térmica de Carbonera. Hemos tenido una reunión con el comité de empresa. También hemos tratado con la familia de Juan Mañas, que fue uno de los jóvenes del Casa Almería, que murieron en ese desagradable incidente. Y también un encuentro con la militancia del Partido Comunista y durante la mañana con la dirección de Unidas Podemos, ¿no? Estamos intentando construir un espacio de confluencia, de unidad en el ámbito de la izquierda. Bueno, una jornada de trabajo intensa. Almería está lejos, que venimos de Sevilla. Justamente ha venido muy bien decirme que está lejos, estamos muy lejos. Si vienes de Sevilla, sí. Sí, efectivamente, porque es verdad que... Seguramente tú dirás que Sevilla está lejos. Sevilla está muy lejos de Almería. Pero la situación por la infraestructura que tenemos en nuestra provincia, tú la has tenido que vivir en tus propias carnes, pero es que da igual si queremos salir para Madrid, los vuelos nos quitan un vuelo más que teníamos por la mañana, nos lo han quitado, no tenemos AVE, no sabemos tampoco plazos de AVE con
concreto de para cuándo puede venir, se van hablando muchas fechas. Es que estamos en una isla, estamos totalmente abandonados de la mano de Dios. Correcto, sí, las conexiones vía aeropuerto no son buenas, y bueno, nosotros defendemos que tiene que haber un cambio de modelo productivo y que se tiene, en esta lucha contra el cambio climático, contra la emergencia climática, se tiene que apostar por el ferrocarril. Y bueno, en estos presupuestos generales del Estado se tiene que desarrollar la apuesta del gobierno por el ferrocarril. España tiene muchos kilómetros de alta velocidad, no es el caso de Almería, muy centralizado hacia Madrid, pero también es importante apostar por las comarcas, por la conexión entre las provincias en el conjunto de Andalucía, por la conexión de las ciudades medias. Y en ese aspecto Almería tiene un déficit de comunicación muy importante. A día de hoy, con esas comunicaciones que tenemos, claro, nuestro sector productivo es el tema, tenemos el sector agrícola, tenemos el tema turístico también, pero claro, si no nos llegan, que son todo dificultades, la verdad que es muy complicado. Ahí tenemos los datos del paro obtenidos hace unos días que hemos conocido en Almería, es verdad que han sido buenos, bastante buenos. Vamos a contracorriente de los datos que tengan en España o que tengan en Andalucía. Si sube en España, nosotros bajamos, si baja aquí, suben Bueno, estos fueron buenos en el conjunto de España. En España sí es verdad que han sido buenos, en Andalucía es donde ha sido catastrófico. Y bueno, tiene mucho que ver con las políticas de protección de empleo a través de los ERTE. Los ERTE es un mecanismo de reducción de empleo. Y bueno, nuestra compañera Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo le dio la vuelta a ese mecanismo que sirve para reducir empleo y se flexibilizó para proteger empleo en la pandemia, ¿no? Esa protección de 3,5 millones de trabajadores vía ERTE, de 1 millón de autónomos, ha permitido que la recuperación en el empleo está ya siendo más rápido que la recuperación de la economía, que es algo insólito y marca también una diferencia bastante importante con la salida que se le dio a la anterior crisis económica, ¿no? Esta crisis ha sido provocada por la pandemia, pero el PIB en España ha caído más de un 10%, ha sido una caída dramática y sin embargo la recuperación del empleo está siendo muy positiva por las políticas de protección en el llamado escudo social que fundamentalmente el Ministerio de Trabajo ha implementado, ¿no? No obstante, hablando de esa situación, ¿es posible que todas las ayudas que vengan de Europa, ahora que llegan por la situación del tema del COVID, a la hora de esa repartición, haya luz y taquígrafos para que se sepa claramente quién va a recibir y por qué va a recibir esa cantidad? Sí, efectivamente, bueno, los presupuestos generales van a tener un gasto social importante, van a tener un gasto histórico, y ahora se encuentran en fase aún de tramitación, ¿no? Ahora se anuncia un acuerdo, se tiene que llevar, un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Se tiene que llevar al Congreso, ahí nosotros y nosotras veremos y serán públicos, y a partir de ahí se iniciará también el proceso de enmiendas y de mejora, de tramitación de los presupuestos, que tienen que ser unos presupuestos sociales. Se han marcado unas líneas generales. El acuerdo, bueno, los últimos flecos han dado con la ley de vivienda, ¿no? Con la propuesta de ley de vivienda, y a partir de ahí se tienen que desarrollar unos presupuestos que se tienen que concretar después en inversiones concretas en los territorios. Esa ley de vivienda que has comentado, según ya se ha puesto encima de la mesa, ha habido varias comunidades autónomas que han dicho ya que no van a aplicar esa ley de vivienda. En sí, ¿qué es lo que beneficia en este caso esa nueva ley? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque se ha llegado a un acuerdo para implementar una ley de vivienda. La ley de vivienda todavía no está escrita. Claro, esto es un comentario de... Se ha llegado a un acuerdo, ¿no? El Partido Popular, que es un partido constitucionalista, lo que tendría que hacer es esperar a que la ley llegue al Congreso, la propuesta del Gobierno, y a partir de ahí hacer enmiendas y modificar aquellos aspectos donde consideren que no son adecuados, ¿no? El anuncio, que todavía no es ley, porque eso se tiene que concretar, y bueno, la tramitación parlamentaria no es precisamente rápida, todavía queda un recorrido y queda un trabajo por hacer. Fundamentalmente cambia el paradigma del modelo de vivienda que tenemos en España. El artículo 47 de la Constitución dice que la vivienda es un derecho. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Sin embargo, la vivienda ha sido un bien de mercado para obtener beneficios. Incluso estamos viendo como los fondos buitres, los fondos de inversión se están metiendo en el mercado de la vivienda para obtener beneficios de forma muy rápida. Esta ley lo que viene es a proteger el derecho constitucional a una vivienda digna, limitando el precio de los alquileres,
obligando a los grandes tenedores de vivienda a bajar el precio del alquiler. Ahí se divide entre grandes propietarios, fondos de inversión con más de 10 viviendas, bancos, etcétera, de pequeños propietarios. Pequeño propietario que tiene 1, 2 viviendas, 3 viviendas, pues se le aplicarán incentivos con el objetivo de bajar el alquiler. Se va a penalizar la vivienda vacía, porque hay una demanda de vivienda y no podemos tener 1 millón de viviendas en España que no están cumpliendo la función que tiene que tener una vivienda, que es que viva gente, y se va a apostar también por la vivienda de protección oficial. Se va a plantear que las nuevas promociones, un 30%, vaya destinada a vivienda de protección oficial, y dentro de esa protección la mitad esté dedicada al alquiler social, y luego evitar los desahucios por impago sin alternativa habitacional, ¿no? Los desahucios tendrán que ser con informe de los servicios especiales, claro, y se tendrá que dar una alternativa a las familias para que sea efectivo el derecho a techo. En definitiva, es una declaración aún de intenciones que se tiene que poner negro sobre blanco, lógico, pero que viene a proteger el derecho a la vivienda, y sería una ley muy constitucional, porque la Constitución española lo que determina es que la vivienda es un derecho. Miguel Ángel, tema subida de la luz, te tengo que preguntar, porque cuando no estabais en el gobierno se criticaba al gobierno que había, Partido Popular, porque subía un 4%, un 5%. Ahora está triplicando y cuatriplicando los datos. Y de Unidas Podemos no se dice nada, no se escucha nada, el gobierno tampoco pone una serie de medidas, pero que tampoco están evitando. ¿Qué está pasando con la subida? Sí, bueno, ponemos el grito en el cielo, es una vergüenza, no, es una vergüenza. Hay que explicar que el mercado eléctrico está privatizado y tiene unas normas que no considero muy justas, ¿no? En las subastas de energía, los distintos productores de energía ofrecen su energía, hay energías que son más baratas y otras que son más caras. La demanda se empieza a cubrir con las energías más baratas y el precio final de la energía lo determina la última energía que entra. Hay energías más caras como el gas. Es como si usted o yo fuéramos al supermercado, compráramos pan, compráramos yogur, compráramos leche y luego nos diéramos un capricho, jamón, por ejemplo, y pagáramos todo al precio del jamón. Así funciona el mercado de la electricidad. Pero hay otro problema. Nosotros entendemos que los sectores estratégicos de la economía deben de estar en manos del Estado. España privatizó Endesa, privatizó gas natural. En un sector que es estratégico, lo público no tiene capacidad, está todo en manos privadas. Ha habido 62 altos cargos de la administración, secretarios de Estado, ministros e incluso presidentes como Felipe González Aznar, que acabaron en los consejos de administración de las eléctricas. Fueron los gobiernos que privatizaron Endesa y Gas Natural y fueron los gobiernos que articularon, ¿no?, el mecanismo de funcionamiento del mercado eléctrico. En ese sentido, es un problema grave, es un problema del ámbito privado, porque no es achacable al gobierno. Ahora sí, nosotros decimos que el gobierno tiene que actuar. Se ha aprobado un decreto donde yo creo que el Partido Socialista, después de mucha pelea, una presión social, cruza una línea roja que es regular el mercado, se establece un precio fijo para las nucleares, para las renovables, se evita el vaciado de embalse, casi una estafa, una energía muy barata que se ha vendido a precios de oro, y se intervienen los beneficios caídos del cielo para tratar de reducir la factura. Bueno, ahí Sánchez se ha comprometido, el presidente Sánchez, a que bajara la factura de la luz. Se han aplicado medidas que han tenido una contestación muy fuerte por parte del sector, pero nosotros entendemos que la energía tiene que ser un bien de primera necesidad y por tanto un derecho. Y por tanto no nos pueden estafar en un mercado mayorista donde los precios no son justos y tenemos que darle soluciones. Y una de ellas es que haya también una empresa pública de energía. Y por tanto nosotros autocrítica en el sentido de que el gobierno tiene que intervenir y teniendo en cuenta que es
son coyunturas también internacionales del precio del gas, de un mercado que no olvidemos que es privado, y nosotros, igual que llamábamos al gobierno del Partido Popular a intervenir, llamamos al gobierno del que formamos parte a intervenir. Ya se han aplicado algunas medidas y hay que llegar más lejos. Pero cuando se habla y dice que el recibo de la luz, un tercio o dos partes de tres son impuestos, el gobierno también podía actuar en esa situación a la hora de bajar los impuestos. Bueno, se han bajado también, ¿no? Se han bajado, pero se ha bajado el IVA, se ha bajado el impuesto por el dióxido de carbono, ¿no? Los cargos que tienen a la hora de producir energía, y bueno, entendemos que no solamente bajar impuestos, sino apostar por un sector que tiene que ser estratégico y que tiene que estar en manos públicas y que tiene que regular los precios para evitar la estafa del mercado mayorista. El presidente del gobierno decía que para final de este año tendremos la misma factura que teníamos en el 2019, 18-19. ¿Eso es posible? A día de hoy, cada día récord, 300 y pico euros ya. Sí, es posible, pero bueno, una parte de los beneficios caídos del cielo se van a destinar a bajar la luz, ¿no? Es el compromiso que ha marcado el presidente del gobierno y nosotros estamos empujando para que sea efectivo y bueno, el decreto que aprobó el gobierno es en gran medida como consecuencia de la presión de Unidas Podemos. El Partido Popular, tuve la oportunidad de entrevistar al senador Rafael Hernando hace unos días, aseguraba que bueno, esa planta central térmica de Carboneras podría volverse a funcionar, si viendo que el tema de la luz, pues teniendo una aquí en Almería, volver a restaurarla para intentar, bueno, pues paliar un poco la situación. Sí, ¿por qué no? Bueno, hay que planificar, ¿no? Estamos en una situación de emergencia climática, eso es obvio, hay unos compromisos después de la cumbre de París, unos compromisos mundiales de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, las energías convencionales son más contaminantes, pero las renovables, que hay que apostar por ellas, no tendrían capacidad de cubrir el conjunto de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que se planifique. Tenemos un problema de gobierno en el sector, porque los públicos no participan y no es garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto, bueno, la primera fase, ¿no?, de la central carbonera está ya parada. Sí. La segunda está en impasse, ¿no? De hecho, los trabajadores están preocupados, hay demandas y tal. Te habrán comentado la situación, que estarán pasándolo bastante mal. Sí, ellos creen que va a camino del cierre, ¿no? Y entonces consideramos, y ellos están de acuerdo, que ahora mismo lo más práctico ante una realidad es que las empresas actuales, caldererías y las empresas que están llevando el mantenimiento sean las mismas que lleven el desmantelamiento, que puede durar 3 o 4 años, con el objetivo de mantener la carga de trabajo y las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Pero hay que abrir debate de la energía y bueno, eso tiene que estar planificado, ¿no? En un sitio sí, en otro no, claro. pero evidentemente, siendo realista, la renovable no cubre toda la demanda, ¿no? No obstante, te pregunto por la situación en la provincia de Almería, con las infraestructuras que tenemos, el desempleo que tenemos. ¿Estos presupuestos 2022 serán unos presupuestos donde se reconozca ya la provincia de Almería de una vez por todas? Yo entiendo que la situación de los procesos de desindustrialización que se han dado y la falta de empleo de calidad, porque España es un país que ha apostado por desmantelar la industria que tenía, que son el sector que te da más estabilidad y mejores condiciones laborales. Ha apostado por la construcción, por el ladrillo, que se creó una burbuja que pinchó, claro. Y por el turismo, ¿no?, que es importante, pero es un sector que digamos que es más temporal. Depende de la demanda externa también, y genera puestos de trabajo de menor calidad, más precarios y más temporales. En ese sentido, la industrialización que necesita España, necesita Andalucía, el desarrollo del corredor del Mediterráneo, son proyectos que no son de un día para otro.
pero entendemos que en estos presupuestos se tiene que ir apostando por un cambio de modelo productivo, hay que apostar por el ferrocarril, hay que apostar por desarrollar proyectos medioambientales y hay que apostar también por abordar el tema de las energías y el tema de la industrialización. Y más en una provincia, por ejemplo, la provincia de Almería, que tanto necesita agua en la situación del campo agrícola. Un sector primario potente, claro. Pero habría que desarrollar también la agroindustria, claro, ¿no? Y por tanto el desarrollo de planes económicos muy vinculados al territorio. No obstante, la industrialización no es un proceso de un día para otro y entendemos que, claro, que el Estado tiene que jugar un papel, ¿por qué no? Y construir empresas mixtas o donde el Estado tenga la iniciativa también, con empresas tecnológicas importantes, ¿no? Que generen valor añadido después, ¿no? Precisamente el otro día se debatía en el Congreso una propuesta de la derecha que salió rechazada, que lo que pedía era bajar impuestos, incentivos para que empresas que se fueron a China pudieran volver a España, ¿no? Ninguna empresa deja un mercado de 1.400 millones de habitantes y nosotros entendemos que lo que hace falta es convenios desde lo público con empresas que traigan tecnología y que permitan desarrollar proyectos de reindustrialización, apostando por nuevas tecnologías, apostando por renovables, digitalización, transformación económica y muy vinculada a las potencialidades que tiene el territorio, y Andalucía las tiene. Hoy justamente los sindicatos han estado en Sevilla, estaban criticando y denunciando ese empleo digno y de calidad, pero criticando en este caso a la Junta de Andalucía por su falta de transparencia, pero no me canso de escuchar siempre las mismas críticas, pedir al Gobierno central que derogue la reforma laboral y desde el Gobierno todavía no se ha tocado esos aspectos más lesivos que dicen los sindicatos. Correcto, se ha abordado que había una batalla importante y genera el salario mínimo, ha subido a 960 euros. Luego te critica 15 euros, es que son 15 euros nada más. Sí, pero date cuenta que yo entré en el Parlamento, estuve en la 12 legislatura, en 2016, ahora acabo de reincorporarme por una sustitución, y el salario mínimo estaba en 655,20. Y bueno, nosotros de Unidas Podemos, si en algo podemos presumir, es la subida del salario mínimo, que es fundamental para 1 millón de trabajadores que están en el salario mínimo y 2 millones que incluso que pueden verse afectados también, ¿no? A partir de ahí, una vez que se ha conseguido la subida del salario mínimo, había una resistencia importante para que este año permaneciera congelado y ahí Yolanda, digamos que ganó el pulso en el seno del gobierno y frente a la presión también de la patronal. Claro. Y ahora es fundamental abordar, una vez que está habiendo una recuperación histórica del empleo, decía antes que los ERTE y la protección que ha hecho el Estado ha sido fundamental para que miles de empresas no cierran y por tanto no desaparezcan esos puestos de trabajo, sino que se han ido recuperando. Progresivamente hay que abordar la cuestión de la precariedad, que afecta al conjunto de la clase trabajadora y fundamentalmente a los jóvenes, y la cuestión de la temporalidad. Y en ese aspecto la derogación de los aspectos más lesivos, como decía, de las reformas laborales es fundamental. Reforma laboral de 2010, año 2010, gobierno Zapatero, baja el despido de 45 días por año trabajado a 33, la de Mariano Rajoy la pasa a 20 días por año trabajado, 8 además pagados por el Fondo de Garantía Salarial. Muchas empresas despidieron por 12 días año trabajado, una indemnización muy baja, rompiendo contratos de a lo mejor 1.600, 1.700 euros y contratando a su vez posteriormente a trabajadores y trabajadoras por 700, por 2 o 3 que te hacen el mismo trabajo. Que el salario mínimo estaba antes 600, efectivamente, de un puesto de trabajo sacaba 2 o 3, efectivamente, trocear el empleo. En ese sentido, la protección de los trabajadores y trabajadoras, la protección de la negociación colectiva, que quedó desarbolada también con la reforma laboral de Rajoy, se debe de recuperar para blindar empleo de calidad. Pues Miguel Ángel Bustamante, diputado nacional de Unidas Podemos, las puertas abiertas de Interamérica Televisión para cuando vuelvas nuevamente. Ya estuviste una vez con nosotros, esperemos que no tardes tanto tiempo en venir y en esas cada 4 semanas si tenéis ese tiempo de visitar la provincia de Almería por conocer, en este caso por intentar ayudar y paliar un poco esta situación que estamos viviendo desde la provincia de Almería, totalmente
desasistidos, infraestructura, agua, etcétera, etcétera, para que puedas venir y tratar con esos colectivos y poder contar los problemas, efectivamente. Muchas gracias y os agradezco la invitación, que tengáis las puertas abiertas de esta casa y bueno, saludar a los vecinos y vecinas de Almería y del conjunto de la provincia donde también... Aquí estamos para todos los que nos están viendo de televisión. Muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros. Muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.